machetito, donde en este machetito hemos puesto las ecuaciones que necesito en un papelito tener para resolver problemas. ¿Usaron los que para resolver el problema esta hojita o no? ¿Les sirve o no tener un machete así? Resumen. ¿Sí o no? Ah, no estoy viendo los que me escriben. Voy a activar la otra computadora. Alguien que me lo diga porque no estoy leyendo lo que me están poniendo. Sí, dicen todos que sí, que lo usan. No sé por qué eso me pasa. Bueno, listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta fórmula? Primero, la Un relación. chico dice que usó una fórmula que no está ahí para un ejercicio. ¿Cuál fórmula? Puede ser la de periodos, que no las puse acá, para no poner tantas, pero no sé cuál otra puede ser. Bien, después cualquier cosa me lo escribe ahí a ver si me funciona. Ah, está, la de... Bueno, sí, la de periodo puso. Perfecto. Yo acá no puse la de periodo y frecuencia. Las podríamos hacer como en un recuadrito chiquitito acá. Poner omega 2pi sobre t igual a 2πf. ¿Sí? En un costadito le podríamos agregar esa para el caso que la necesitemos. Muy bien, muy bien. Entonces, primera, la hemos dividido en 4 partes esta fórmula. La primera es la relación, no es una fórmula de física, sino es una fórmula que tiene que ver con la matemática. ¿Cómo pasar de radianes a sistemas hexadecimal y a vueltas? ¿Sí? Una vuelta son 2pi radianes y una vuelta son 360 grados. Bueno, esa es una relación de cambio de unidades nada más. Después tenemos la relación entre las variables lineales y las variables angulares. Las variables lineales son el arco, la velocidad tangencial y la aceleración tangencial. Son las que se miden en metros. Metros sobre segundo y metros sobre segundo cuadrado. Y las variables angulares, la posición angular θ o el desplazamiento delta θ, la rapidez angular omega, la aceleración angular alfa. Las angulares se miden en radianes y se expresan en letras griegas, tita, omega y alfa. Cuando yo en un problema me dice, dado que tal cosa es tantos radianes sobre segundos, piense que puede ser tita, omega o alfa. Letras griegas, porque es radianes. Si me dice, recorre tantos metros sobre segundos, bueno, si son metros, no son letras griegas. ¿Sí? Bien. Siempre multiplicada por el radio, donde delta tita está en radianes, radianes sobre segundo omega, radianes sobre segundo al cuadrado alfa. Muy bien. Después dimos la ecuación de la aceleración radial o centrípeta. Y nosotros demostramos en la primera clase que la aceleración radial era v cuadrado sobre r. Hoy vamos a trabajar por qué es igual a esto. Pero recordemos esta parte de acá. ¿Sí? Recordemos eso, que la aceleración radial es v cuadrado sobre el radio. Y después vimos las ecuaciones del movimiento, que son las análogas a las ecuaciones lineales. ¿Cuál es la analogía? Que lo que yo antes llamaba desplazamiento lineal, ahora lo llamo, y posición, vector posición, ahora lo llamo posición angular y desplazamiento angular con tita. O sea que antes lo que era x, ahora es tita. Lo que antes era v corta, velocidad lineal, ahora es velocidad angular omega. Y lo que antes era aceleración A, ahora es aceleración angular alfa. Las ecuaciones son las mismas, o sea que esto no sería lo que ustedes tendrían que estudiar. Esta parte ya la tenemos de lo anterior y con alfa constante. Lo que tengo que reprender nuevo son las relaciones y la aceleración radial, que es v cuadrado sobre el radio. Bien, y las relaciones las recordamos como que lo lineal es lo angular por el radio. Lo lineal es lo angular por el radio. De esa manera yo creo que es sencillo escribir estas ecuaciones sin necesidad de tener que memorizar mucho. Muy bien. Vamos ahora acá. Recuerden la ecuación 2.
Recuerden esta ecuación 2, que dice que la rapidez tangencial es la rapidez angular por el radio. Y recuerden la ecuación aceleración radial b cuadrado sobre el radio. Quiero demostrar nuevamente esto y esto que no lo demostré nunca. Demostrar por qué es omega cuadrado por r. Repasemos eso, a ver. B es omega por r. Esto lo que está diciendo es que la rapidez tangencial es la rapidez angular por el radio. Y la aceleración radial es la rapidez tangencial al cuadrado sobre el radio. Yo lo que voy a hacer es reemplazar la 2 en esta que está acá. O sea, donde dice B voy a poner omega por r. Y me va a quedar omega por r al cuadrado. Voy a hacer distributiva. Y lo que hago ahora es este r cuadrado y este r cancelarlos. Y obtengo que la aceleración radial, además de ser omega por r, además de ser omega, de ser b cuadrado sobre r, perdón, además de ser b cuadrado sobre r, es omega cuadrado por r. Y fíjense que si yo esto lo escribo así, omega lo divido, ¿qué es omega por r? B. Por lo tanto, otra forma de escribir la aceleración radial es omega por b. Por lo tanto, en la hoja anterior yo había escrito esto, que es las tres fórmulas que tenemos para expresar, para calcular la aceleración radial. ¿Cuál uso? Esta no la voy a usar, yo la di ahora, esta, pero esa no la uso casi nunca. La que uso es esta o esta. ¿Cuándo uso esta? Cuando mi dato es omega. ¿Cuándo uso de esta? Cuando mi dato es b. ¿Sí? Si tengo como dato omega, uso esta. Si tengo como dato b, uso esta. ¿Se entiende? En función del dato voy a usar una de esas dos. Las dos son iguales. No hay problema con ninguna de ellas dos. Puedo usar la que a mí me resulte más fácil. ¿Sí? En general, lo más fácil es usar la que me dan el dato. Bien. Recuerden que eso es importante para la resolución de los problemas, que en esta ecuación, la aceleración radial, este v es un v instantáneo, que no es siempre constante, que va a ir variando según el caso de que sea movimiento circular uniforme o variado. O sea que este v, esta rapidez tangencial v, acá lo marco, esta v, es rapidez tangencial instantánea, y omega es rapidez angular instantánea, es rapidez angular instantánea. ¿Qué quiere decir esto? Que la aceleración radial, si se está moviendo con un v constante, bueno, el mismo, no varía, siempre la misma. Ahora, si la rapidez cambia, la rapidez lineal, tangencial o angular cambian, cambia la aceleración radial. Y a lo mejor tengo que calcular una nueva rapidez angular para poder calcular la radial en ese instante. ¿Sí? Bien. También quiero repasar este concepto. Decimos lo siguiente. Vamos a suponer que eso es un disco que está girando. ¿Sí? Esto que vemos acá es un disco, un plato, un volante, una rueda, lo que fuera, que tiene 1 metro de radio, que se está girando con rapidez angular constante. ¿Sí? Bien. Y que demora, tiene un periodo de movimiento igual a 2 segundos. El periodo de movimiento de ese plato es 2 segundos. ¿Qué quiere decir que el periodo es 2 segundos? Que un punto, por ejemplo, que se encuentra acá, gira, da una vuelta y demora 2 segundos en volver acá. Este punto que se encuentra acá, gira así y demora 2 segundos en dar una vuelta. Cualquier punto del plato, ¿sí? Que yo marcara, yo marco un puntito en el plato, un puntito ahí, mido el tiempo que tarda en volver a pasar por ahí, es 2 segundos. Ese es 2 segundos, este es 2 segundos, este. El único punto que no es el centro, que no se movió. El resto de los puntos siguen todos una trayectoria circular. Si yo pusiera un lapicito y marcaría sobre una hoja, me daría una circunferencia.
tardan en dar una vuelta a esa circunferencia 2 segundos. Pregunto para que ustedes me contesten. ¿Cómo calculo la rapidez angular de este movimiento? ¿Cómo calculo la rapidez angular? ¿Cuánto vale la rapidez angular? ¿Cómo la calculo? ¿Se acuerdan del alumno que me dijo que había una fórmula que no estaba? Bueno, justamente con esa que no estaba, ¿cómo haría? Sé que el periodo son 2 segundos. Escucho. 2 por pi sobre t. Exactamente. Omega, definición de omega. ¿Qué era omega? La rapidez angular media. Delta tita sobre delta t. ¿Sí? Yo no puse esas fórmulas en el machete porque son conceptuales. Puse las ecuaciones, no puse los conceptos. Los conceptos están aparte. El concepto de rapidez angular media era delta tita sobre delta t. La instantánea era hacer el límite, pero la media era delta tita sobre delta t. Delta tita, ¿qué es? El desplazamiento angular. Si el cuerpo da una vuelta completa, en el sistema sexagesimal serían 360 grados. Sería una vuelta en radianes, 2 pi radianes. O sea que el ángulo que da es 2 pi radianes. Y el delta t es el tiempo que demora en hacer ese ángulo. ¿Cuánto es ese tiempo? Bueno, ese tiempo va a ser igual al periodo 2 segundos. Por lo tanto, mi velocidad angular de este plato es 2 pi radianes sobre t. Como t es 2 sobre 2 se anulan, queda pi radianes, 3,14 radianes sobre segundo. ¿Sí? Bien, o sea que todo este cuerpo está girando con una velocidad angular de 3,14 radianes sobre segundo. Bien, ¿no sería esto cierto si el cuerpo este fuera deformable? ¿Sí? Si no fuera un cuerpo rígido, si se deformara, bueno, esas deformaciones harían que no todo girara con esa velocidad angular. Nosotros vamos a trabajar siempre con cuerpos indeformables. Por lo tanto, siempre nosotros vamos a decir que el cuerpo está girando con esa rapidez angular constante. Bien, ¿cómo puedo sacar en este punto ahí, en el punto de la periferia donde tiene un radio de 1 metro, cómo saco la velocidad? ¿Cómo la puedo calcular? Con los datos que yo tengo acá. ¿Cómo sacaría esa velocidad si ya tengo omega y tengo el radio? ¿Qué tengo que hacer? Omega por el radio. Exactamente. Entonces ahora digo que B1 y ahora le pongo 1. ¿Por qué le pongo 1? Porque a lo mejor B1 no es en todos los puntos igual. Omega es para todos los puntos igual. Le puse omega, no le puse omega 1. ¿Por qué? Porque para cualquier punto omega es ese. Ahora B1 puede ser que haya un B2 distinto, por eso le puse B1, es omega por el radio 1. Y me da 3,14 y lo represento acá. Es tangencial, es perpendicular y vale 3,14 metros sobre segundo. Físicamente, ¿qué representa esos 3,14 metros sobre segundo? Bien, sería, a ver, en el piso del patio de mi casa, dibujo una circunferencia de un metro de radio, 2 metros de diámetro, ¿sí? Y me pongo a caminar arriba de esa circunferencia. Bien, hago cada segundo bueno, no voy a poder hacer tanto yo, 3,14 metros por cada segundo. ¿Sí? Eso es lo que me está indicando esa velocidad. Es la velocidad que tendría yo caminando. Antes era lineal, ahora mi trayectoria es una circunferencia. ¿Sí? Bien, bien. Eso representa la velocidad tangencial. Ahora vamos a ver otro punto. Otro radio. 50 centímetros de radio. La pregunta que yo hago ahora es, para este nuevo radio, la velocidad tangencial, ¿va a ser igual a 1, a B1? ¿Va a ser distinta? ¿Va a ser más grande? ¿Va a ser más chica? ¿Cómo sería la velocidad 1? Y lo que quiero que entiendan es cómo sería y por qué así, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Más grande, más chica? Más chica. Bien, Agustín.
Más chica. ¿Cuánto más chica en este caso? Bien, todo lo que pusieron, todo está bien. Todo está bien. Incluso acá alguien me dice la mitad, perfecto. Camila, Agustín, perfecto. Y también me dijeron otra cosa que ahora la voy a responder. La mitad. Bien, sí, vamos a hacerlo para que vean. Y vamos a responder lo que dijeron. B2. ¿Por qué puse B1? Porque no es igual que B2. Entonces B1, 314. B2 es por el radio 2. Me da 1,57. Si yo acá la represento, me da así. ¿Cuánto valdrá la velocidad si el radio es 0? Si yo acá pongo 0. 0. ¿Cuánto me da la velocidad si en lugar de 50 centímetros pongo 25? Y más chiquita todavía, la mitad que esta. ¿Se entienden? Que el doble de radio, por eso dicen que ustedes que es la mitad, el doble de radio significa el doble de velocidad. La mitad de radio significa la mitad de velocidad. Bien, un cuarto de radio significa un cuarto de velocidad. Perfecto. ¿Estamos? Bien. Por ahí alguien dijo algo muy interesante. Me dijo, es menor la velocidad porque lo que tiene que recorrer es más chico. Veamos cuánto recorrió, cuántos metros recorre el de afuera y cuántos metros recorre el de adentro. En el mismo tiempo, siempre recordemos que esos dos puntos tardan 2 segundos para dar una vuelta. Y que si los dos lo están haciendo con la misma rapidez angular. Cambia la rapidez angular, esto no es igual. Bien, fíjense lo que yo digo. Voy a calcular el delta S1. ¿Qué es el delta S1? Es esta longitud. Esta longitud, así, dando toda esta vuelta, así, de acá, por acá afuera, hasta acá. ¿Qué sería eso? El perímetro de la circunferencia. El perímetro de la circunferencia. Sería 2pi por el radio. ¿Sí? Una vuelta. 2pi-r. Si yo hago 2pi-r me da 6,28. ¿Sí? Quiere decir que esto tiene 1. Pero esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un poquito más. 6,28 metros. Si yo hago 6,28 metros dividido 2 segundos, ¿qué me da? Si hago 6,28 metros dividido 2 segundos, me da la velocidad tangencial. B1 es delta S1 sobre delta T. Definición de velocidad tangencial. El arco recorrido en el tiempo que lo recorre. Velocidad tangencial. Bien, ¿cuánto es? 3,14 igual que acá. Ahora voy a calcular el arco este arco, que evidentemente es más chiquito que este otro. ¿Cuánto más chico? Veamos cuánto más chico. 2pi por el radio 2, 3,14, la mitad. O sea que cuando yo recorra esto así, de esta vuelta, voy a recorrer la mitad de longitud que si la hago por acá. Por afuera, 6,28. Por dentro, 3,14. Por lo tanto, como ese número lo divido 2 segundos, me da 1,57. Entonces, el alumno que decía que la velocidad era menor porque la distancia que recorría en el mismo tiempo era menor, también está correcto. ¿Sí? ¿Se entendió esto que gira todo con la misma velocidad angular, pero que las rapidez tangencial variaron? Este concepto, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos lo entienden? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, sigamos. Yo, la semana pasada, di una tarea. ¿Sí? Di una tarea. Y pedí por favor que la hicieran. Quisiera que alguno de ustedes, me gustaría un poquito profundizar este tema, quisiera que alguno de ustedes me respondiera oralmente la pregunta A, que es distinguir claramente entre aceleración radial y aceleración normal. Pi tiene infinitas cifras significativas. O sea,
Acá la compañera me pregunta si pi tomo tres cifras significativas. Si yo hago pi por un número que tiene dos cifras significativas, o dividido un número que tiene dos cifras significativas, pongo dos cifras significativas. Por ejemplo, cuando yo puse 2,0 en la anterior, acá, este tenía dos cifras significativas. Acá tendría que haber puesto 3,1, no 3,14. ¿Sí? Porque acá tengo 2 y 2. Acá tendría que haber puesto 3,1. ¿Sí? O sea, yo puse, si yo ponía 3,1, acá era 1,55. Bueno, acá tendría que haber puesto, no está bien. ¿Se entiende? Porque acá puse todo con dos cifras significativas, este número tendría que tener 2, todos 2. Acá tendría que haber dado con 0. Porque acá cuando yo hago 2 pi sobre t, si el t tiene dos cifras significativas, acá tiene que tener dos cifras significativas. ¿Sí? No 3. Si yo quiero acá para que esto sea 3,14, yo acá tendría que haber puesto 2,00 y 1,00. Entonces ahí sí estaba bien. ¿Sí? O sea que pi no es el que fija. Y este 2, ¿cuántas cifras significativas tiene este 2 que yo pongo acá? 2. Este. No. Infinitas. Este 2, el 1 medio de omega, de 1 medio de alfa por t cuadrado, este 2 tiene infinitas cifras significativas. ¿Sí? Y pi también. Acá lo que me determina la cifra significativa de omega es t. Porque este 2 es como el 1 medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Esos no son los que determinan, esos coeficientes no son los que determinan la cifra significativa. Porque no son magnitudes físicas que yo haya medido, sino que este 2pi dependía que el radio es 2 veces el diámetro, pero del doble, y el doble no es un número con cifra significativa. Entonces, las cifras significativas de 1 medio, de 2 en las fórmulas, esas no tienen infinitas cifras significativas, igual que pi. Acá lo que me determina es cómo medí t. Yo, en función de cómo mida t, con qué precisión mida el periodo que tarda en dar una vuelta, voy a poder decir cuánto es la velocidad angular. ¿Sí? Acá es mentira que es 3,14, porque yo no puedo decir que es 3,14 si medí con dos cifras significativas. Acá tendría que haber hecho 3,1, ¿sí? Que tiene más que ver cómo estoy midiendo. ¿Y qué es lo que mido? El tiempo. Lo único que mido para calcular acá la rapidez angular es el tiempo. Cuando calculo la velocidad tangencial también medí el radio. Entonces, en función de cómo medí el radio, voy a poder, y cómo medí el tiempo que da una vuelta, yo voy a poder decir que este valor es 3,14. ¿Sí? Entonces yo quiero decir 3, y poner 5 cifras significativas, tengo que medir muy bien el tiempo y tengo que medir muy bien el radio. Eso es lo que me representa las cifras significativas. ¿Sí? Entonces, pi y este 2, infinitas cifras significativas. Pi no tiene infinita, pero sí puedo decir que tiene 4 o 5. Porque cuando yo uso el pi de la calculadora directamente, tiene un montón. Bueno, entonces eso no me está determinando ningún error. El error lo tengo en la apreciación con que medí el tiempo. Bien. ¿Estamos? Perfecto. ¿Quién de ustedes me responde a la pregunta A? ¿Quién de ustedes me responde el inciso A? A ver, escucho, ¿eh? Profe, Sí. puede ser que la aceleración tangencial es una magnitud de módulo constante y que tiene el mismo módulo que la velocidad si el movimiento es acelerado y en caso de que sea desacelerado tendrá eh, el sentido opuesto. ¿Estaría bien eso? Eso que vos decís está bien, pero me estaría faltando alguna cosa más. O Ajá, y sea, yo bueno, y la aceleración normal es la resultante entre los vectores de aceleración tangencial y radial. ¿Estaría bien no, la respuesta o no? no, esa no. Repetila, a ver, decila y escuchate. Decila y escuchate a ver cómo te suena a vos. Y después lo discutimos. Repetila, a ver. ¿Desde el principio? No, lo que me dijiste de la normal.
La aceleración normal es la resultante entre los vectores de aceleración tangencial y radial. ¿Y cómo se te escucha cuando escuchas eso? ¿Que no te hace ruido? ¿Cómo, profe? Porque no era que cuando vos decís eso y lo escuchás, ¿no te hace un ruidito que la radial depende de la normal, siendo que la radial y la normal habíamos dicho que eran sinónimos? Ah, claro. O sea, acordate primero este concepto. ¿Cómo es tu nombre? Ariel. Ariel. Aceleración normal, radial y centrípeta son lo mismo. ¿Sí? Normal, centrípeta y radial son lo mismo. Yo tengo dos aceleraciones, la radial y la tangencial. Sí, lo que me ponen recién ahí que no lo puedo terminar de leer, está bien. Bien. Entonces, la pregunta que yo te hago a vos es, porque vos me decís cómo lo hace vectorialmente, y yo quiero que vos me des un concepto. ¿Por qué hay aceleración radial? ¿Por qué hay aceleración tangencial? Esa es la pregunta. ¿Cuándo hay aceleración radial? ¿Cuándo hay aceleración tangencial? ¿Vos me podés responder cuándo hay aceleración radial? Cuando el movimiento tiene una velocidad determinada. Bien, si hay movimiento, la velocidad es determinada. Eso no es una respuesta a esta pregunta. ¿Qué tiene que pasar con esa velocidad para que haya aceleración radial? ¿Qué tiene que pasar con esa velocidad para que haya aceleración tangencial? Y Si para una la velocidad, radial no tendría que ser constante ¿qué es lo que tendría que ser constante? el módulo. eh, el módulo de la velocidad. O sea, que hay radial si el módulo de la velocidad es constante. ¿Eso me quiere decir? Sí. Y ese concepto no está bien. Porque si el módulo no es constante, también es radial. A ver, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. El alumno que me puso recién ahí en el chat, puede abrir el micrófono y decirlo, a lo mejor no tiene micrófono. Si tiene micrófono, dígame lo que me escribió en el chat. Así vamos modificando. No tengo micrófono. Santiago, no tenés. Bien, ¿quién sí tiene? Tiene micrófono, tampoco tiene Riva micrófono, ¿no? Sí, sí, yo tengo. Bueno, a ver, dígame arriba, a ver, dime su opinión sobre la aceleración radial y la aceleración tangencial. Bueno, para mí la aceleración normal, Bien, bueno, radial o centrípeta, va a estar siempre que haya un movimiento circular y tiene bien, dirección y sentido hacia el centro, y esta es la responsable del cambio de dirección y sentido de la velocidad, siempre y cuando tenga el mismo módulo. Y sacale la ese siempre, sacale ese siempre y cuando tenga el mismo módulo, eso sacáselo. Todo lo otro que dijiste está bien, pero eso sacáselo. ok, bueno, y Mm, la tangencial es la responsable de todo el cambio de la velocidad, o sea, del módulo también, la dirección y el sentido. Y la dirección y sentido de la velocidad, de la aceleración tangencial, bueno, la dirección va a ser la misma que la velocidad, pero la dirección, perdón, el sentido va a cambiar dependiendo si está acelerando, y si está acelerando tiene el mismo sentido que la velocidad, y si está frenando va a tener el sentido opuesto que la velocidad. bien, a mí, yo entiendo que vos entendés y que está bien, lo que vos decís está bien. No me gusta mucho esto de la responsabilidad. Yo porque seré irremujón, porque no soy muy responsable. Pero y yo pienso más que la aceleración es consecuencia de la velocidad y no la velocidad es consecuencia de la aceleración. Vos lo planteas como que la velocidad es consecuencia de la aceleración. Y en Claro, sí, me realidad expresé mal. no, la aceleración es consecuencia de que lo que pasa con la velocidad. En un movimiento lineal, si la velocidad es constante, la consecuencia es que la aceleración es nula. En un movimiento lineal, si la velocidad aumenta,
La consecuencia es que hay una aceleración. Si como vos Bien, decís, aumenta la magnitud de la aceleración, el módulo aumenta 2, 3, 4, 5, la aceleración tiene el mismo sentido que la velocidad, y si no contrario. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué ok. provoca, qué provoca, por qué hay aceleración radial en un movimiento? ¿Qué tiene que pasar para que haya aceleración radial en un movimiento? La velocidad es constante en un movimiento circular. El módulo es constante, pero cambia la Bien. dirección y el sentido constantemente. Por eso siempre va a haber aceleración normal o centrípeta o radial en un Bien. movimiento que sea circular. Paremos ahí, porque está muy bien eso que estás diciendo, lo vamos a repetir, para que Ariel no tenga duda y el resto no tenga duda. Escuche, en un movimiento circular, las partículas se pueden estar moviendo con rapidez constante o no. ¿Sí? En un movimiento circular nunca se va a mover con velocidad constante, porque en un movimiento circular la velocidad, como vimos recién, cambia punto a punto de dirección y sentido. O sea que jamás va a poder ser la velocidad constante. Pero sí puede haber rapidez constante o no. Sea o no constante la rapidez, sea constante o no la rapidez, siempre punto a punto hay un cambio de dirección y sentido de esa velocidad. Ese cambio de dirección y sentido es el responsable de la existencia de la aceleración radial, centrípeta o normal. O sea que el cambio de dirección y sentido de la velocidad genera, provoca la aceleración radial. Bien, ahora la pregunta, ¿qué genera la aceleración tangencial? ¿Quién genera la aceleración tangencial? Cambio de módulo. El cambio de El, módulo. el cambio de la rapidez, el cambio de módulo. O sea que el cambio de módulo genera, es responsable de la existencia de la aceleración tangencial. El cambio de dirección y sentido es responsable de la aceleración radial. Como nosotros podemos tener dos casos, que se mueva con rapidez constante o que se mueva con rapidez no constante, tres casos podemos tener. Que se mueva con rapidez constante o que se mueva con rapidez no constante. Dentro del caso de que se mueva con rapidez no constante, podría ser que se mueva con una rapidez que uniformemente se modifica, aumenta o se disminuye, o aumenta o disminuye de forma uniforme, o que lo hace de cualquier forma. Ese último lo dejo de lado porque ese último no lo estudio. Yo solo estudio el que la rapidez aumenta o disminuye en forma constante. ¿Sí? Uniformemente, circular uniformemente variado. Aumenta o disminuye en forma uniforme. Ese es el que estudio yo. Rapidez nula o rapidez que varía uniformemente. Si la rapidez es nula, si la rapidez es nula, lo que significa que solamente cambia la dirección y sentido del vector velocidad. Si la rapidez varía, cambia dirección, sentido y móvil. Por lo tanto, nosotros vamos a tener siempre aceleración radial, porque siempre cambia la dirección y sentido de la velocidad, y no siempre vamos a tener tangencial, porque si se mantiene la rapidez constante, no varía el módulo, no hay aceleración tangencial. ¿Se entiende este concepto? ¿Se entiende el concepto? Ariel, ahora, ¿me lo podría volver a decir a partir de esto? ¿Te animás? Eh, Dale. claro, profe, yo había interpretado mal. Yo no tenía como que la normal era lo mismo que la radial. Por eso me había confundido. Bueno, perfecto. ¿De dónde sos vos, Ariel? Yo de Avellaneda, Santa Fe. Bien. Decime entonces ahora, ¿cuándo hay aceleración radial? Cuando hay un cambio de posición, puede ser. ¿Qué es lo que Con- cambia? Sí, cambio de posición y movimiento, pero en un movimiento lineal también hay un cambio de posición. Estamos hablando de un movimiento circular. En un movimiento circular, ¿hay aceleración radial cuando pasa qué cosa? ¿Por qué pasa qué cosa? ¿Qué le pasa a la velocidad de un movimiento circular? ¿Aumenta o disminuye? ¿O ¿Qué se cosa? mantiene? La velocidad.
Bien, pero esa velocidad es una magnitud vectorial que tiene módulo, dirección y sentido. ¿Qué del módulo, dirección y sentido? ¿Qué es lo que tiene que cambiar para que haya aceleración radial? ¿El sentido? La dirección y el sentido. La dirección y sentido de la velocidad cuando cambia, que siempre cambia, genera aceleración radial. En cambio, el cambio de módulo de la velocidad que genera La tangencial. la tangencial. Ahí estamos. Ahí Ah, estamos. Estamos, ¿sí? Entonces, si a mí me preguntan, ¿por qué existe aceleración radial? La respuesta es porque varía la dirección y sentido de la velocidad. Si a mí me preguntan, ¿por qué hay aceleración tangencial? Hay aceleración tangencial si varía el módulo de la dirección, el módulo de la velocidad. El módulo. ¿Sí? Un vector tiene módulo, dirección y sentido. Si cambia todo, hay tangencial y radial. Si solamente cambia la dirección y el sentido, hay solo radial. Veamos las restantes profe, preguntas. Sí, y cuando el módulo de la velocidad es constante, ¿no sería que la tangencial es nula? es nula, dije eso, Claro. dije que Sí, sí. cuando cambia las tres, hay tangencial. Cuando solamente cambia dirección y sentido, hay solo radial. ¿Sí? Si yo tengo un movimiento circular, donde siempre me muevo a 2 metros sobre segundo, todo el tiempo a 2 metros sobre segundo, es un movimiento con aceleración. A pesar de que yo me muevo a 2 metros sobre segundo y parecería que no, por lo que aprendí en el movimiento lineal, yo me muevo a 2 metros sobre segundo y, y me genera que haya una aceleración. ¿Qué aceleración? Radial. Porque sí, me muevo a 2 metros sobre segundo, pero en una parte estoy a punto hacia el norte, en la otra punto hacia el sur, en la otra hacia el este, en la otra hacia el oeste. Mi dirección y sentido todo el tiempo está cambiando. Ese cambio de dirección y sentido determina una aceleración centrípeta hacia el centro de la circunferencia. No hay movimiento circular en la naturaleza que no tenga aceleración. No hay ningún movimiento circular que no tenga aceleración. Si yo tengo una piedra con un hilo, la ato y la hago girar como si fuera una boleadora, la fuerza que va a ejercer el hilo, la tensión que ejerce el hilo es la que permite que el movimiento circular siga siendo trayectoria circular. Se corta el hilo por cualquier motivo o yo suelto la soga, no hay más movimiento circular. ¿Cómo sigue moviéndose la piedra? Sale tangencialmente, sale con la dirección y sentido de la velocidad. No sigue moviendo circular, no se sigue moviendo de forma así. ¿Sí? Porque no hay esa fuerza que le provoca ese movimiento. Ya vamos a estudiar dinámica del movimiento circular y vamos a profundizar esto. Pero por ahora necesito que entiendan este concepto. ¿Sí? ¿Se entiende? Veamos si se entiende respondiendo a la pregunta B. Dice un volante un plato, lo que sea, un cuerpo que gira, con velocidad angular constante. Vamos a decirlo de esta manera para que se entienda mejor. Es un volante que gira con rapidez tangencial constante. Rapidez tangencial constante, velocidad angular constante. Pregunta, ¿tiene un punto de su borde de aceleración tangencial? ¿Tiene un punto de su borde de aceleración normal o centrípeta? Sí, no y por qué. ¿Quién me contesta? Bien. Bien. Amparo. Bien. Bien. Serranista. Serranista, ¿quién es serranista? Bien. Bien, Melones, sí. Bien. Sí, es lo mismo que antes. Si se mueve con rapidez constante, ¿qué tiene? Normal. ¿Tiene tangencial? No. ¿Sí? ¿Se entendió esa pregunta? Exactamente. Bien, Pablo. ¿Sí? Vamos al punto D, E y F. Vamos al punto D. Un volante gira con aceleración angular constante, con alfa, aceleración angular, alfa constante. ¿Qué quiere decir? Que si alfa es constante, la aceleración tangencial es constante. ¿Sí?
tiene el punto de su borde de aceleración tangencial y se mueve con alfa constante. Miren esta fórmula que está acá abajo. Miren esta fórmula acá. Aceleración tangencial alfa por R. Esto es constante. ¿Esto es cero? ¿Qué les parece? No es cero. ¿Está? No es cero. Por supuesto que no. Tiene aceleración tangencial. ¿Tiene? El punto es, ¿tiene aceleración normal o radial? ¿Tiene normal? ¿Qué hemos dicho? ¿Que la normal qué? Siempre hay normal. Sí, muy bien. Siempre hay normal. Sí, siempre tiene normal. Siempre que sea circular hay normal. Bien. Ya esta pregunta ahora sí es más difícil. ¿Es constante el valor numérico de estas aceleraciones? En este caso, la tangencial es constante. En este caso, la radial es constante. Ah, qué rápido. Muy bien, Martín. La tangencial es constante y la radial no. Ah, bueno. Brillante. Brillante todas las respuestas. Me encanta. Buenísimo. Muy bien. Para los que no vieron las o no respondieron. Fíjense. La tangencial, ¿cómo es? Es constante porque el movimiento es circular uniformemente variado. ¿Sí? Con alfa constante. Y fíjense alfa. Por R, que R constante, ¿qué me da? Esto que es constante. La radial no es constante porque la radial es función de la velocidad tangencial. Y la velocidad tangencial acá aumenta o disminuye. Como V aumenta o disminuye, esto no es constante porque depende de este V. Era lo que decíamos del problema, que había que calcular una nueva omega para calcular la radial, no en el instante que faltaban 500 vueltas, en el instante que faltaban 450 vueltas. ¿Sí? Bien, entonces eso es muy importante, eso es muy importante. La radial no es. ¿Se acuerdan que el otro día yo hice un dibujo grandote de una circunferencia y fui marcando en azul y en rojo? Y en rojo marcaba la radial y en azul la tangencial. Y cuando marcaba en azul la tangencial, en todas las dibujaba del mismo largo. Y la tangencial una vez, la primera pantalla la dibujaba chiquita, más grande y más grande, porque la tangencial iba aumentando, porque la velocidad tangencial iba aumentando, y en la siguiente pantalla la dibujaba más chica. No es constante, varía. La última pregunta que hago y empezamos con los problemas. En el movimiento circular uniforme con rapidez constante, ¿la aceleración radial es constante? Sí, no y por qué. Repito la pregunta. En el movimiento circular uniforme, donde la rapidez del movimiento se mantiene constante, ¿sí? ¿La aceleración radial es constante? Bien. Ah, vamos bien, vamos Ariel. Ariel la mejor respuesta ahora, ¿eh? Ariel es la mejor respuesta, porque dice Ariel esto. Dice que el módulo es constante. Todos me dijeron que era constante, pero yo sé que se referían al módulo, pero no lo especificaron. Ariel dice que el módulo es constante. ¿Por qué? Porque la dirección y sentido cambian de la aceleración radial, pero el módulo se mantiene constante. ¿Sí? Acá pregunta ¿es constante el valor numérico? El módulo pregunta, ¿no es cierto? Sí, es constante. ¿Por qué? Porque B es constante. El módulo de B, de la rapidez, es constante. Siempre este B acá, siempre vale lo mismo. Siempre 2 metros sobre segundo sobre este radio. Esto siempre me da el mismo módulo. Pero como esto también es un vector, el módulo es constante, la dirección y sentido cambia. Perfecto. Bueno, hemos entendido perfectamente, yo creo. Me faltaría ver más cara para confirmar esto. Pero por lo que me responden, vemos que se entendió. No sé si los que escuchen esto lo van a poder entender sin la interacción que hemos hecho. Pero bueno, esperemos que sí. Les repito, este concepto, si no manejo toda esta información bien, voy a ser macana con los problemas.
Los problemas no son la tablita esa que vimos al principio, esa es una ayuda a memoria, pero lo que importa es qué es cada cosa y estos conceptos tenerlos bien claros para resolver los problemas. El movimiento circular tiene mucho concepto y poco de resolución de ecuaciones. Mucho lo conceptual. Si no tengo lo conceptual con las ecuaciones solas, no voy a ningún lado. Vamos a hacer un problema que dimos de tarea. Este problema, ¿lo hicieron ustedes en su casa? ¿Ya lo hicieron? ¿Que lo di de tarea? Porque así voy rápido o no. Bueno, entonces lo vamos a ir poniendo. Me dice, una rueda de bicicleta de 50 centímetros. Está bien el problema, fue este el que vi, porque el otro, ayer me equivoqué con el problema. Era este el que había dado, ¿no es cierto? Con estos valores. Fíjense, a ver, por favor, si era este. Dice, una rueda de bicicleta tiene 50 de diámetro. ¿Sí? Vamos a ver acá lo de las cifras significativas. Tiene 50 centímetros de diámetro. ¿Cuánto es el radio en metros? Bueno, el radio sería la mitad, ¿no es cierto? Es el diámetro en metros, ¿sí? 0,200, no, 0,250. 0,250. Tres cifras significativas. ¿Sí? Ahí está. Bien. Gira con una aceleración angular constante. ¿Qué es 0,300? ¿Qué letra es 0,300? Radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Qué sería ese? Alfa. No la voy a buscar. ¿Eh? Alfa. Que no la puedo escribir. Tipo el símbolo. No, está bien. Alfa. Calcula y representa gráficamente las componentes radial y tangencial de la aceleración en un punto de la cubierta en un instante en que la velocidad angular es 1,50. Bien, entonces la radial es 1,50 por el radio, me da ese. La tangencial me da esto, ¿está bien? Pero dice representa, ¿cómo la represento? Así, dibujo la rueda, la radial y la tangencial. Ustedes a lo mejor lo pusieron en otro punto, porque no sé cuál es el punto, y a lo mejor este le pusieron para allá. Porque esto se corresponde con un movimiento de la velocidad tangencial en sentido antihorario. ¿Sí? Bueno, usted lo puede dibujar horario o antihorario, que estaría bien. Lo importante es que esto sea radial y que esto sea tangencial. Siguiente, calcular la velocidad angular que girará 2,50 segundos después. Entonces, calcular la velocidad angular. Entonces, me voy a la fórmula, fíjense. Y uso la primera ecuación, omega, porque me pide rapidez angular, velocidad angular, igual omega 0 más alfa por t. Entonces escribo eso y reemplazo. 1,50, 0,3 me da 2,25. Calcula el ángulo que habrá girado en el intervalo de 2,50 segundos. ¿Qué es calcular el ángulo? ¿Qué tengo que calcular si me piden el ángulo? Tita. ¿Sí? Sí, tita. Que en realidad es teta, no tita, pero bueno, nosotros decimos cariñosamente tita. Bien. Tita es omega 0 por t. Bueno, ¿cuánto me da? 4,69 radianes. Bueno, les digo esto así, es lo que hicieron. 4,69 radianes sería un tita en sexagesimales de 2 menos, casi una vuelta, casi 3/4 de vuelta. 2,70 es 3 de vuelta. Casi 3/4 de vuelta. O sea que si salió de acá, hizo 1/4, 2/4, 3/4 hasta acá hizo. Giró así. ¿Está? Bien. ¿Estamos con ese problema? ¿Les dio? ¿En qué hubo dificultades? ¿O no hubo dificultades? Bueno, no sé, no me responden nada. Profe, ¿por qué primero cuando calculás la aceleración radial pones 0,250 metros y después 0,25 metros cuando calculas la tangencial?
¿Por qué hago eso? Por distraído. Ah, bien. Porque me lo comí, porque acá es 0,250. ¿Sabes? Muy bien. Ahora me doy cuenta que vos me lo decís. Lo pasé antes la otra vez y no me di cuenta. Acá tengo que poner 0. Acá lo puse bien porque puse 3 cifras. Acá me faltó un 0. Acá puse bien, acá puse. Ahí me faltó un 0. Por distraído. Esa es la respuesta. Mala mía entonces. Ahí es 0,250. ¿Sí? ¿Quién es serranista? Serranista aquí. ¿Qué sería serranista aquí? No entiendo. Bien. ¿Seguimos? Ornella es serranista aquí. ¿De dónde es Ornella? El Sky es viejo. Sí. ¿De dónde sos vos? ¿De Rosario? Sí. Tengo una duda. Dale, Ornella. Me dijiste que no tenía micrófono. ¿Cuál es la duda? A ver. Escriba. Bueno, estamos esperando que nos está por hacer una pregunta a la compañera. Tenemos que la haga. Compañera es Grigotti. Ay, no lo pude. No, no. Realmente no. Realmente no. Sabe que podría suceder que esté todo muy mal y que para colmo no tenga cifras significativas. Bueno, nada de nada, bueno, listo, está mal. Pero, o que a lo mejor alguien te ponga 9,50 en lugar de 10, para los fines nuestros, los mismos. Pero tratamos de no bajar por las cifras significativas. Pero tratamos de enseñarlas, que sepan que son importantes. Sobre todo en las cuestiones nuestras de la ingeniería, donde nosotros nos la pasamos midiendo. Tenemos que tener en cuenta cómo medimos para expresar nuestros resultados. Eso es importante. ¿Sí? Pero tan malos no somos que te pasamos por eso. Profe, Bien, sí. una duda. Cuando en el PowerPoint anterior, cuando explicaste aceleración tangencial y radial, Ujú. habías dicho que la suma me da una aceleración, la suma de los dos vectores, si mal no Sí. recuerdo. ¿Para qué me serviría esa aceleración? ¿Para qué sería? A ver, acá lo que vale es la radial y la tangencial, en este caso. ¿Sí? Si yo quisiera Ah, dale. componer las dos para sacar una aceleración resultante, cosa que voy a hacer en un ejemplo que vamos a hacer ahora en otro problema, la podría hacer. Para mucho no me va a servir, lo que me va a servir es la radial y la tangencial. ¿Sí? Es Está. componer esos dos vectores y hacer un vector total. Pero es importante que lo Bien. sepan porque le pueden preguntar en un problema, pedirle eso y no saben qué hacer. Vamos a ver que hay que calcular la radial, la tangencial para después calcular esa que es la total. ¿Mm? Claro, entonces las que me servirían serían, las que tengo que calcular sería tangencial, radial y angular. Las únicas que tengo que tener en cuenta. Y en el caso que Exactamente. me piden, listo. Sí, sí, en caso que me pidan eso. Lo que pasa, por ejemplo, cuando después, cuando nosotros trabajemos con la dinámica, porque todo esto está apuntado para la dinámica, porque si nosotros tuviéramos que hacer un cálculo, por ejemplo, de qué fuerza tiene que sostener un hilo que vamos a tener un péndulo, ¿sí? Y el péndulo se mueve de una determinada manera. Yo tendría que calcular, vamos a suponer que es un motor muy pesado y lo tengo que sostener con una cadena, y esa cadena puede llegar en el movimiento de traslación, puede llegar a sufrir un movimiento como un péndulo, entonces yo tengo que dimensionar, ya sería un trabajo de un ingeniero mecánico a lo mejor, ¿no? Dimensionar la cadena. ¿Qué cadena tengo que poner para que resista y pueda levantar ese motor? Pero no solamente
en el movimiento de traslación, sino también en un movimiento que a lo mejor puede, por el mismo movimiento de traslación, puede oscilar, entonces ahí modifica la fuerza. Bueno, en ese caso lo que voy a necesitar es la radial, ¿sí? Ver cuál es la máxima aceleración radial, porque esa máxima aceleración radial va a generar la modificación de la fuerza que tiene que hacer la cadena. Entonces la cadena la voy a tener que dimensionar con la máxima solicitación que pueda estar sometida. Y eso va a tener que ver con la radial, no con la resultante. ¿Se entiende? Sí. Entonces, las resultantes no toman un valor importante, sí lo toman la radial y la tangencia. Pero bueno, si me piden la aceleración resultante, tengo que hacer eso que vamos a hacer en el próximo problema. Yo tengo una duda, Sí. porque ¿Quién tengo, es la o sea, que- Emma, está hablando Emma, arriba. Sí, te escucho. Tengo bien, o sea, el concepto de la aceleración tangencial y la aceleración radial, y que la aceleración angular como que va de la mano con la tangencial. Pero ponele, en ese grafiquito que vos hiciste de esa rueda, ¿dónde estaría la aceleración angular? Bien, muy buena pregunta. Muy buena. ¿Qué fue la secundaria hiciste vos? ¿En dónde fuiste la secundaria? Yo fui a una escuela humanística acá en el pueblo, Ah, ¿de dónde somos? del sur de Córdoba, Camilo Aldao se llama el pueblo. No. Muy bien. Vos sabés que yo, no es para que se pongan mal los de Rosario, yo nací en Rosario, pero los mejores alumnos son los de Entre Ríos, los de Reconquista, los del sur, los de Córdoba. En Rosario, si son del Poli y alguna otra, un par de escuelas técnicas, pero el resto no son tan buenos como este. Pasa eso. La pregunta que me haces vos está muy bien. ¿Dónde está el vector? En este dibujo que yo hice no está bien dibujado como para que te lo indicara. Pero, ¿vieron álgebra producto vectorial? Sí, bueno. En el producto vectorial dice que el producto de dos vectores puede ser un escalar o un vectorial. ¿Sí? El producto punto es un número, es el escalar. El producto cruz, o la B invertida, no sé cómo le llamaron, es un producto vectorial. Es un producto de un vector por otro vector que me da un tercer vector perpendicular al plano que forma. ¿Sí? Entonces, si yo acá tuviera el vector posición así, ahora lo voy a dibujar acá, en otra posición lo voy a dibujar en esta, el vector posición ahí, miren que lo voy a dibujar mejor. Yo tengo un movimiento circular así. Bueno, supongan que es un movimiento circular. Tengo el vector posición R. Este es el R. Y el vector B. Este es B y este es R. Bueno, omega sería algo así. Si yo hago R por omega con la regla de la mano derecha, me da que R y omega están en este plano vertical y B está saliendo para allá atrás. ¿Sí? O sea que en el movimiento de la rueda, omega estaría para arriba. Si B acá es más grande, B acá es más grande que esta, este es un movimiento acelerado. Alfa tiene el mismo sentido que omega. Si en cambio esta B es más chiquita, alfa va para abajo. ¿Se entendió algo? O sea que acá el omega estaría viniendo para fuera de la pantalla. ¿Sí? Omega sería un vector que está para fuera de la pantalla. Y como acá es un movimiento que está aumentando omega, alfa también sería para fuera de la pantalla. ¿Sí?
Algunos hablan de vectores especiales, ¿no? No son vectores tal como esto que nosotros vemos acá. Pero la velocidad angular es saliendo del plano que forma el movimiento, perpendicular al plano, para atrás o para adelante, en función de que es para adelante o para arriba si gira antihorario, y si gira horario es para abajo. Y alfa y omega tienen la misma relación que en el movimiento rectilíneo tenían B y A, velocidad y A. Si aumenta A, B, A tiene el mismo sentido que B. Si B disminuye, A tiene sentido contrario. Bueno, alfa y omega es lo mismo. Si el movimiento es circular uniformemente acelerado, alfa y omega tienen el mismo sentido. Si no, tienen sentido contrario. ¿Entendiste ese concepto así? Es bastante abstracto, pero esa es la definición. Me cuesta un poco entenderlo, pero más o menos sí voy un poco. Cuando veamos que ya estimo va a ser presencial en conservación de la cantidad de movimiento angular, ¿sí? Nosotros estamos en el capítulo 3 del libro, eso está en el capítulo 8, falta bastante. La semana que viene vamos a empezar con el 4. Bien. Lo vamos a ver en el pizarrón, se va a entender mejor este concepto. ¿Sí? Se va a entender mejor. Por ahora, pensalo de esa manera. Ese concepto tampoco te va a... No manejar ese concepto no te va a generar que no puedas resolver los problemas que estamos haciendo. ¿Sí? No va a haber problema. Ya lo vamos a profundizar un poquito mejor. Hay que manejar bien la regla de la mano derecha de álgebra y para entender eso de cómo van los vectores. La regla de la mano derecha es una cosa que uno todo el tiempo tiene dudas, ¿sí? No es algo que sea simple. Es difícil entender esto de la regla de la mano derecha, más en este sistema virtual. Pero bueno, espero que se lo enseñen bien en el álgebra para poder aplicar. Profe, ¿y en dónde queda ubicado omega en el...? El omega yo lo tendría que marcar en el centro de la circunferencia. Ahí. ¿Para arriba o para abajo? ¿Ya? Bien. Yo en la clase pasada mostré un dibujito de eso. Después cuando termine... no sé si tengo acá la... Pero fíjense en la clase pasada que hay un dibujito que está girando de una manera, está alfa, está omega, está el producto vectorial. En la clase pasada que yo les mandé, estaba eso. Bien. Vamos a hacer otro problemita. Fíjense lo que dice este problema. Un plato de 20 centímetros de diámetro gira a 60 RPM y necesita 20 segundos para detenerse. Acá tenemos el movimiento circular uniformemente variado desacelerado. ¿Qué son 60 RPM? ¿Qué magnitud física sería 60 RPM? Sí, revolución por minuto. ¿Pero qué es? Tita, omega, alfa, A, Omega. B, omega, velocidad angular, rapidez angular. Bien. Entonces omega lo paso a radianes sobre segundo dividiendo los 2pi. ¿Sí? Ya tengo omega inicial. Las vueltas giradas antes de detenerse, o sea, las vueltas en 20 segundos. ¿Qué fórmula utilizo? Vamos a ver acá en el machete. ¿Qué fórmula utilizo para calcular las vueltas? No hay una fórmula que me dé vueltas, pero bueno, hay un par. ¿Cuál calcularían primero y qué calcularían después? Con ese machete que tengo ahí en el pizarrón. Posición, o sea, la ecuación, segunda ecuación. Bien, con eso saco tita. ¿En qué me da tita? ¿En qué unidad me da tita? En radianes. Bien, después lo paso con la primera fórmula a revoluciones. Vamos a hacer eso. Entonces digo, perdón. No tengo alfa, tengo omega final 0, omega inicial 20 y tengo el tiempo, pero no, en esta ecuación no tengo alfa. Entonces primero con esta ecuación, con la primera voy a calcular alfa.
sea que con la primera calculo alfa. Una vez que tengo alfa, lo reemplazo acá y calculo tita. Y con el tita en radianes lo paso a vueltas. Eso es lo que tengo que hacer. Calculo alfa, me da negativa porque considero que va en sentido contrario a omega. Calculo tita, me da 20 pi radianes, o sea, 20 por 314 radianes, y eso lo paso a vueltas. Me da 10 vueltas. ¿Se entendió lo que hicimos? ¿Sí? Bien. Punto B. La aceleración radial y tangencial a la que se encuentra sometida una mosca parada en el borde del plato a los 10 segundos después de que comienza a detenerse. Bien. Si es un movimiento, a ver si se recuerda lo que hicimos al principio. Si es un movimiento circular con rapidez constante, no, con rapidez variable, ¿sí? Movimiento circular con rapidez variable, varía la rapidez. ¿Cómo es la aceleración radial y cómo es la aceleración tangencial? ¿Cuál era constante y cuál no era constante? Alfa constante, bien, por lo tanto la tangencial constante, muy bien. La tangencial sí es constante, y la otra, la radial varía. La radial es omega, es b cuadrado sobre r, veamos acá, fíjense. La radial es b cuadrado sobre r o omega cuadrado sobre r. Vamos a usar esta, la de omega, porque tenemos omega. ¿Qué omega voy a poner acá? ¿Qué omega pongo? Este, 2 pi radianes sobre segundo, 0. ¿Cuál pongo si me pide a los 10 segundos? ¿Qué tengo que calcular primero? El omega que tiene en ese instante, a los 10 segundos, que no es ni 2 pi ni 0. No sé cuánto es. Lo tengo que calcular. Entonces, digo que la tangencial sigue constante, es alfa por r, me da esto. Y la radial calculo el omega para 10 segundos. ¿Sí? Calculo el omega para 10 segundos. Entonces, omega 0 es 2 menos la angular, la aceleración angular, por los 10 segundos. Me da pi radianes sobre segundo. Entonces, la radial es omega cuadrado por r. Entonces pongo este valor al cuadrado por el metro, radianes cuadrado por metro, metro sobre el segundo cuadrado. Y ahí la calculé. ¿Se dan cuenta que esto, si yo no entiendo el concepto de que esta va variando, este paso no lo hago? Este paso no lo hago y esto pongo el valor acá, acá hubiera puesto en lugar de esto, hubiera puesto esta, omega, 2pi, esto me hubiera dado 4 veces más grande porque está al cuadrado. ¿Se entendió ese concepto? Bueno, ese concepto es el que se aplica acá. ¿Estamos? Díganme si se entiende esto o no, por favor. O si hay preguntas. ¿Estamos? Bien, repito lo último. El cuerpo se está moviendo a 60 revoluciones por minuto, que equivalen a 2 pi radianes. Bien. Se va a detener. Va a llevar, en 20 segundos se detiene. Si yo me dice que calcule la aceleración radial cuando se está moviendo a 60 rpm, voy a hacer omega cuadrado por r. ¿Qué omega? Este. 2 pi radianes al cuadrado por el radio, que son 0,10 metros. Me va a dar la aceleración radial cuando se mueve a 60 rpm. ¿Qué pasa? Como la aceleración radial depende de omega y omega no es constante, para cada instante tengo una aceleración radial distinta, porque para cada instante tengo una omega distinta. El omega va de 60 revoluciones, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Se detuvo. Entonces hay infinitas aceleraciones radiales porque hay infinitos tiempos entre esos 20 segundos. Entonces no me puede decir calcule la aceleración radial. Me tiene que decir en qué instante, porque la aceleración radial es instantánea, cambia punto a punto. Entonces me dice en el instante 10 segundos. Cuando de los 20 segundos recorrió 10 segundos. Entonces calculo el omega a los 10 segundos. ¿Qué omega tiene a los 10 segundos? ¿Tiene 60 revoluciones por minuto? Y no, seguramente tiene 30, porque fue de 60 a 0. En la mitad del tiempo fue a la mitad. Tiene 30 revoluciones por minuto, que son
lo que calculé acá, pi radianes. Calculo el omega para 10 segundos, ¿ven? Para 10 segundos me da la mitad, porque eran 20 segundos, antes me daba pi sobre 2, 2 pi, ahora me da pi, la mitad, y con eso calculo mi aceleración radial a los 10 segundos. La aceleración tangencial a los 20 segundos, a los 10 segundos, a los 3 segundos, a los 17 segundos, es siempre este valor que está acá. Siempre es 0,031. Esa no cambia. Fíjense que no aparece omega acá. Siempre alfa es constante, R constante. Esta es siempre la misma. Esta va a variar para cada instante. Por eso, esta es la que se corresponde con este omega, que son los 10 segundos. Si acá pongo 9 segundos, esto me da otro número y esto me da otro número. Si acá pongo 12 segundos, esto cambia y esto cambia. ¿Se entiende ese concepto? De que la aceleración radial va cambiando. Es la pregunta número 1 que habíamos dado de tarea. ¿Sí? Bien. Sigamos. ¿Preguntas? El último problema es circular. Que vamos a ver lo que me decía Ariel de la aceleración resultante. Una rueda de 60 centímetros de diámetro gira con una aceleración angular de 3 radianes sobre el segundo cuadrado. Calcula y representa gráficamente la aceleración de un punto de la cubierta en el instante en que la velocidad angular es 1,5 radianes sobre el segundo. Fíjense que me pide esto. La aceleración. No me pide ni la radial ni la tangencial. La aceleración. La aceleración es una magnitud que se describe con un número o con un vector. Vector. Por lo tanto, me van a tener que decir, el vector tiene módulo, dirección y sentido. Me van a tener que dar módulo, dirección y sentido. Perfecto. ¿Cómo calculo esa aceleración? Es lo mismo que si yo decía, bueno, calculo Bx, Bi, y con Bx, Bi calculo la velocidad. El módulo, dirección y sentido de la velocidad. Pero acá no lo voy a calcular con una X y una Y. Lo voy a calcular con qué cosa. Con una componente radial y con una componente tangencial. Bien, entonces acá lo que tengo que hacer es calcular la aceleración tangencial y la aceleración radial. Con la fórmula que ya conocemos. La radial es omega al cuadrado por el radio. Me da esto. El omega era 1,5, el radio la mitad de los 60 centímetros de la rueda. La tangencial alfa por R. Alfa me la dan, el radio también, esa es la tangencial. Estas dos son las componentes radial y tangencial de la aceleración. Yo las represento, me dan eso. ¿Qué tengo que hacer ahora? Calcular la aceleración total, la aceleración neta, la aceleración resultante, la aceleración de este movimiento en ese punto. Bien, entonces lo que hago es decir que mi aceleración es esa, esta verde que está acá. Bien, ¿cómo calculo este módulo? Como Pitágoras. ¿Sí? Haciendo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, haciendo la raíz cuadrada de 0,90 al cuadrado más 0,675 al cuadrado. Me da 1,1. Eso es el módulo de la aceleración. ¿Qué tengo que dar además? El ángulo que forma. Un ángulo que forma. Generalmente se da el ángulo con respecto a la velocidad. O a la tangencial, o a la aceleración tangencial, que también coincide con la velocidad. Entonces, este ángulo lo hago con la tangente del radial sobre tangencial. Y me da 37 grados. ¿Sí? O sea que lo que he agregado ahora es esto. He calculado las dos componentes, como estas dos componentes están a 90 grados, porque lo radial y lo tangencial siempre son perpendiculares, por Pitágoras y por tangente calculo el módulo, la dirección y sentido de esa velocidad. ¿Sí? ¿Se entiende esa diferencia? ¿Qué hubieran calculado si me hubieran dicho calcular la magnitud de la aceleración? ¿Cuánto es la magnitud de la aceleración en este caso? Uno coma uno. Sí, exacto. La magnitud 1,1. La aceleración, módulo de dirección y sentido. La radial y la tangencial son estas. Bien. ¿Estamos?
Es la manera de expresar ese resultado. Se los doy en este ejemplo por si le llegan a pedir o en algún problema le llegan a pedir la aceleración. Bueno, tienen que agregarle estos dos pasitos acá abajo. Pero ¿cómo llego acá? Porque es imposible, ¿cómo hago? Bueno, calculo la radial, la tangencial. Recuerden que la aceleración resultante se obtiene a través de las componentes. Acá no tengo una componente X, Y. Acá tengo una componente radial y tangencial. ¿Sí? Cualquier movimiento que yo tenga, puedo expresar su aceleración como radial y tangencial. En un movimiento de tiro vertical, ¿qué aceleración tiene? ¿Tiene aceleración radial el movimiento? ¿O tiene aceleración tangencial? No tiene radial, solo tiene tangencial. ¿Sí? En un tiro oblicuo, cuando... A ver si yo lo puedo dibujar. Tengo un agua para dibujar con esto. En un tiro oblicuo, así, en este punto, la aceleración es ¿qué? ¿Sí o no? Bueno, en eso yo puedo calcular la componente tangencial así y radial así. En este caso, tiene una tangencial y una radial. ¿Yo qué hice? No me convenía a mí trabajar con la tangencial y la radial acá. Acá me convenía trabajar con el eje Y y con el eje X. Yo trabajé con AX y ahí. Pero esta aceleración que yo tengo acá, en este punto, por ejemplo, en este punto que tengo una aceleración así, G así, tiene una componente tangencial, así, y una componente radial, así. No, está horrible dibujar. ¿Sí? Que si yo la sumo, me da esto. ¿Se entiende? O sea que siempre el movimiento tiene una tangencial y una radial. En un tiro vertical, la aceleración es G. ¿Qué es G? Tangencial, radial, ¿cuánto es? 0. Bueno, acá la radial y la tangencial no son 0. En un movimiento en una dirección no hay radial. Pero en todo movimiento en dos direcciones, yo puedo descomponerlo en XY o en radial y tangencial. Cuando lo descompongo en XY, en tangencial y radial, según como la resolución matemática sea más fácil. Acá es más fácil con radial y tangencial. En el movimiento de tiro oblicuo es más fácil con XY. Por eso hemos elegido ese sistema de referencia. Nosotros buscamos en la matemática una solución más simple a nuestro problema. Nada más. ¿Estamos? Vamos al punto B y punto C. Lo noto un poquito calladito. No sé si no se está teniendo que... Calcula la velocidad angular con que girará 5 segundos después. Bueno, planteo la ecuación y calculo los 5 segundos. Calcula las vueltas que habrá girado en el intervalo de 25 segundos. No, en ese intervalo no, en el intervalo de 25 segundos. ¿Qué hago para calcular las vueltas que habrá girado en el intervalo de 25 segundos? Calculo tita con 25 segundos. Me da esta cantidad de radianes. Son 21 vueltas. ¿Sí? Lo divido 2 pi radianes y me da 21 vueltas. Bien. Pregunto. Con esto he terminado la parte de movimiento circular. ¿Sí? Los problemas son como las actividades, son como este. ¿Cuándo tienen clase de práctica? ¿Ya tuvieron ayer clase de práctica? Sí, Bueno. ¿Y ayer qué estuvieron viendo? ¿Problema de circular? ¿Uniforme? ¿O de variado? Ah, acá hay un error, chicos. Acá no es 0,30. Como están diciendo, tienen razón. Acá es 3. Ah, esto lo voy a corregir. Acá es 3, no 0,30. Estos resultados deben estar mal. Ahora lo voy a corregir y lo voy a subir al grupo corregido. Me copié de otro problema y me olvidé de cambiarle eso. Acá es 3. Bien. Sí, no sé, alguien que me diga. Ayer que hicieron la práctica,
¿Problema de circular uniforme o variado? Ya hicieron. A ver, decime, Catalina, ¿qué hicieron ayer? O Emma, o Ariel. Ah, bueno. Ah, bueno, entonces andan bien. ¿Se entendió? ¿Se entienden? ¿Los problemas salen? Estudien bien los conceptos. ¿Se entienden los problemas? Díganme si se entienden o no. Vale. Bien. Bien. Diego, bien. Flores, el primero de la lista. Flores. Bien, perfecto. Vamos a terminar este tema de movimiento con velocidad relativa. ¿Sí? Vamos a ver el concepto de velocidad relativa. Hay un par de problemitas en la guía. Vemos estos conceptos y terminamos con toda la parte cinemática. Y la semana que viene empezamos con dinámica. Dinámica es más lindo. ¿Sí? A mí me gusta más por lo menos. Bueno, velocidad relativa en una dimensión. Dice, una mujer camina con una velocidad de 1 metro sobre segundo por el pasillo de un vagón, de un tren, del ferrocarril. El tren se mueve a 3 metros sobre segundo. Veamos el ejemplo. Esta señora, esta mujer, se mueve a 1 metro sobre segundo para allá. El tren se mueve también para allá a 3 metros sobre segundo. Dice, ¿cuál es la velocidad de la mujer respecto a este chico ciclista que está mirándolo acá en tierra? Entonces yo digo, bueno, a ver, si yo estoy sentado en el tren, la persona que está a mi lado, sentada también, su velocidad con respecto a mí es 0. ¿Sí? Respecto a mi referencia, la persona que está sentada al lado mío, su velocidad es 0. Con respecto al ciclista, su velocidad es 3 metros sobre segundo, tanto de él como yo. ¿Por qué? Porque el tren se está moviendo a 3 metros sobre segundo. O sea que depende de la referencia, la persona que está al lado mío se mueve a 0 o se mueve a 3. Ahora, esta señora además se está moviendo a 1 metro sobre segundo y está caminando por el pasillo del tren. Y podríamos decir que con respecto a mí, que estoy sentado en el tren, se mueve a una velocidad de 1 metro sobre segundo. Bien, ¿cómo sé qué velocidad se mueve esa persona con respecto al ciclista? Eso lo definimos como la velocidad relativa. Relativa al observador. Cada observador está equipado con 1 metro, un cronómetro, bien. Entonces voy a hacer un esquema y voy a dibujar los dos marcos de referencia. ¿Cuáles son los dos marcos de referencia? El del tren y del ciclista. Entonces yo digo, bueno, tengo la mujer, posición de la mujer con respecto a los dos marcos. Bien, se encuentra con respecto a un punto fijo del tren a una distancia x, m tren. Esto es la posición de la mujer con respecto al tren. Esta es x de la mujer con respecto al ciclista. Y esta es la posición del tren con respecto al ciclista. ¿Se entiende? O sea, la mujer con respecto, vamos a suponer que el último punto del tren sea la referencia. El extremo del tren. Bueno, se encuentra a 50 metros del punto extremo del tren. Y el tren se encuentra a 50 metros del ciclista. Quiere decir que la mujer se encuentra a 100 metros del ciclista. Esto es lo que estoy haciendo acá con la referencia, del marco de referencia del ciclista, que la hice en el color negro, y el marco de referencia del tren, que la hice en color rojo. ¿Sí? Acá tengo una velocidad, ¿qué es? La velocidad del tren con respecto al ciclista. Y tengo la velocidad de la mujer con respecto al tren. La velocidad de la mujer con respecto al tren era 1 metro sobre segundo. La velocidad del tren respecto al ciclista es 3 metros sobre segundo. En realidad, los 3 metros sobre segundo es la velocidad del tren con respecto a la Tierra. El ciclista es una referencia, pero se está moviendo con respecto a la Tierra a 3 metros sobre segundo. Y la mujer con respecto al tren se está moviendo 1 metro sobre segundo. Entonces voy a escribir esto, que esta posición es la suma de estas dos. ¿Sí?
la distancia de C a M, del ciclista a la mujer, está dada por la posición de la mujer con respecto al ciclista, es la posición de del tren con respecto al ciclista más la posición de la mujer con respecto al tren. Los 50 más los 50 metros. Bien, y lo que hago a continuación es derivar X respecto del tiempo. Derivar miembro a miembro, posición en función del tiempo. Y sabemos que la derivada de X respecto de T es Bx, es la componente de la velocidad con respecto a X. Entonces, me queda que la Bx de la mujer con respecto al ciclista es la velocidad de la mujer con respecto al tren más la velocidad del tren con respecto al ciclista. Si las dos velocidades tenían la misma dirección y sentido, me va a quedar que la velocidad de la mujer con respecto al ciclista son 4 metros sobre segundo. Y en rojo he escrito la definición, que dice, la velocidad absoluta de la mujer con respecto al ciclista, la velocidad absoluta es igual a la velocidad relativa. El metro sobre segundos es la velocidad relativa de la mujer respecto del tren, más la velocidad de arrastre. ¿Cuál es la velocidad de arrastre? La velocidad del tren con respecto a tierra. Por lo tanto, la velocidad absoluta es la velocidad relativa más la velocidad de arrastre. O sea, la velocidad de la referencia, en este caso el tren, con respecto al ciclista. Eso es lo que me permite a mí determinar esto que se llama velocidad relativa. En este primer ejemplo, la velocidad relativa yo la he calculado con respecto a un movimiento en una dirección. La mujer y el tren se movían en la misma dirección, ¿sí? Y estos son componentes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el tren se mueve para el norte y la mujer se mueve para el sur? Entonces acá, en lugar de ser 3 más 1, sería la Bx. Una sería 3, la otra sería menos 1. Entonces estaría moviendo a 2 metros sobre segundo. Porque son, en realidad, componentes X. Positivos o negativas, pero en una dirección. Bien, veamos qué pasa con la velocidad relativa en dos direcciones. Para eso, fíjense el ejemplo. El tren se mueve a 3 metros sobre segundo para allá. Y la mujer se mueve perpendicular entre los asientos a 1 metro sobre segundo. Entonces, esta componente de velocidad y esta son perpendiculares. Por lo tanto, no están en una dirección, están en dos direcciones. Acá dice 2 o 3. Acá serían dos direcciones. Una podría ser X, la otra podría ser Y. Bien, entonces si yo dibujo el marco de referencia de la mujer está a una determinada distancia, en este punto está a una determinada distancia así de una referencia. Y a su vez, el tren está a una determinada distancia del ciclista. Por lo tanto, a mí me da acá ahí, para que se vea mejor, me da que este vector es la suma de este vector más este vector. ¿Sí? O sea, el vector posición de la mujer con respecto al ciclista acá es igual al vector posición de la mujer con respecto al tren más el vector posición del tren con respecto al ciclista. El rojo dibujé el marco de referencia del tren, en negro dibujé el marco de referencia del ciclista. Bien. Entonces eso lo escribo. Vectorialmente escribo esto. Bien, pero esto es vector. Si yo ahora hago la derivada del vector posición respecto del tiempo, ¿qué me da? El vector, la derivada de R respecto de t, me da el vector, en este caso la velocidad relativa. Esta ecuación se conoce como la transformación galileana de la velocidad. Pero acá estoy hablando en términos vectoriales. En términos vectoriales tengo que resolver el problema en forma vectorial. Entonces yo lo represento de forma vectorial. Yo tengo
La velocidad del tren con respecto a C sería una componente en X. Y la velocidad de la mujer con respecto al tren sería en Y. Por lo tanto, la velocidad resultante sería componer estas dos. ¿Cómo saco este vector si yo tengo este y este? Bueno, este con Pitágoras y con la tangente saco el ángulo. ¿Sí? Con Pitágoras y con la tangente digo que esto es 18 grados y que la velocidad es de 3,2. Entonces ahí tengo un resultado vectorial de esa velocidad. Veamos dos ejemplos para que se entienda mejor. Dice así, un bote se dirige al norte cuando cruza un río ancho con una velocidad de 10 km/h, con relación al agua. El río tiene una velocidad uniforme de 5 km/h en dirección al este. Calcula la velocidad del bote con respecto a un observador que está en la orilla. Bien. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que el barquito va a salir para cruzar hacia el norte, para allá, y que el río tiene velocidad para allá. Bueno, cuando yo haga esto, cuando yo salga para allá, la componente del río me va a hacer que yo no salga acá enfrente, sino que llegue a este punto. Llegue ahí. ¿Sí? Bien, quiero calcular cuánto vale este vector. El vector de la velocidad del bote con respecto a tierra. La velocidad del río es 5 para allá, 5 kilómetros sobre hora para allá. Y la velocidad de la lancha es 10 kilómetros, yo salí para allá. Pero esta componente me va a ir haciendo que llegue en este punto. O sea que mi velocidad sea, definitivamente sea esta. Entonces yo lo que hago es decir que esto al cuadrado es esto al cuadrado más esto al cuadrado y calcular el ángulo. Y me da que mi velocidad va a ser de 11 km/h con un ángulo de 27 grados. Bien, también podría saber a dónde llegó, a qué distancia de acá llegó. Muy bien, ahora no quiero hacer eso. Ahora lo que quiero hacer es llegar acá. Llegar a este muelle que está acá. Y las personas se bajen ahí, que van en la lancha. Bien, ¿qué tengo que hacer? Salir agua arriba. Es como cuando nado en el río. Yo quiero cruzar el río, nado agua arriba un poquito. Salgo con un ángulo, cosa que la corriente me lleve a este punto. Bien, ¿con qué ángulo voy a salir? ¿Con qué velocidad voy a tener? Bueno, entonces yo tengo que este es el dato mío y este también es el del río. Y tengo que sacar este vector. Entonces ahí lo que planteo es que esto al cuadrado es esto al cuadrado más esto al cuadrado. Y despejo esto. Despejo la velocidad del bote con respecto a tierra. Entonces con respecto a tierra el bote va a ir a 8,66. ¿Y qué ángulo tendré que salir? 30 grados. Bien, es una composición vectorial, nada más. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? Estos son ejemplos, entonces son ejemplos de la guía. ¿Se entendieron? Bueno. ¿Qué más tenemos? La resolución de la actividad de la clase pasada, 18 de mayo. ¿Sí? Los problemas que hicimos el otro día. 3 problemas de la actividad que salieron todos muy bien. Bien, nada más. Muy bien.